En este video te explico dos maneras para obtener rotaciones en el plano, utilizando matices ortogonales de rotación y números complejos. Rotaciones 2D o rotaciones en el plano. En este video se quieren obtener rotaciones de vectores en el plano XY. Considérese un marco de coordenadas O y los vectores V y V' que pertenecen a R2. Los ángulos θ y φ representan ángulos, como se muestra en la figura. Entonces se quiere obtener el vector V rotado θ grados o radianes para obtener el vector V', que también está en el plano XY, como se muestra en pantalla. Proposición 1. Siguiendo la regla de la mano derecha, la rotación del vector V alrededor del eje Z, que no se ve aquí, θ radianes, genera el nuevo vector V'. Este vector V' está expresado como se muestra en pantalla. En pocas palabras, voy a demostrar de dónde se obtuvo esa expresión, esa ecuación. Si se fijan, el vector V se puede descomponer en X y Y. V se puede escribir como V en X más VY, como se muestra en la figura, componente en X, componente en Y. Y el vector V' también, componente en V' en X, componente V' en Y. Entonces, si yo roto el vector V para obtener el vector V', se dan cuenta que debo rotar la componente en X y la componente en Y. Entonces, esta componente Vx rotó θ grados y esta componente Vy también rotó θ grados. Y a su vez tiene componentes nuevamente en X y Y y en X y Y. Entonces lo que tengo que hacer es la componente en X del vector rotado es prácticamente las componentes en X de estos vectores originales, de estos vectores rotados, y la componente en Y del nuevo vector V' es igual a las componentes en Y de estos vectores rotados. Claramente se sigue que V' en X es las componentes de estos vectores en el eje X, que sería pues Vx por el coseno de θ. Sería esta componente. Y la componente en X de este vector rotado es esta, que sería Vy por el seno de θ. Pero se dan cuenta que si θ incrementa positivamente en sentido antihorario, esta componente incrementa su valor en el eje menos X, apunta hacia la izquierda. Por lo tanto, tengo que poner el menos seno de θ por el vector Vy. De la misma manera, V' en Y es igual a la componente en Y de Vx y la componente en Y de Vy. Recordar que estos ya fueron rotados. Entonces, la componente en Y de Vx rotado es igual a Vx por el seno de θ, que sería esta componente. Y la componente en Y de este vector rotado es este vector Vy rotado por el coseno de θ, con signo más. Si yo escribo las componentes en X y Y del vector V' de manera matricial, se obtiene la ecuación que se muestra en pantalla. V' es igual a la matriz de rotación alrededor del eje Z multiplicada por el vector inicial V. Y nótese que la matriz R es ortogonal, dado que su inversa es igual a su transpuesta y su determinante es 1.
En una matriz ortogonal su determinante puede ser 1 o menos 1, pero como es una matriz de rotación ortogonal en este caso, su determinante siempre va a ser 1. Los números complejos se pueden interpretar como vectores en el plano, vectores en R2. Y utilizando dichos números complejos se pueden obtener rotaciones de vectores en el plano alrededor de un eje perpendicular a este plano. En este caso sería como el eje Z. Antes de pasar con las rotaciones en el plano usando números complejos, tengo la siguiente proposición. Considérese la variable compleja i, θ, que es un número real, se satisface la ecuación 1.1. La serie de Taylor correspondiente en z igual a 0 realmente es la serie de Maclaurin de las funciones exponencial, seno y coseno. Están dadas respectivamente por las ecuaciones 1.2, 1.3 y 1.4. Donde, si se dan cuenta, para cualquier z compleja, estas series son convergentes. Como estas series son convergentes, entonces yo tengo una equivalencia. Si las series no fueran convergentes, por lo tanto yo no podría tener una igualdad, una equivalencia. Si ustedes hacen el cálculo usando la ecuación 1.3 y reemplazando z por θ, y toda la ecuación 1.3 multiplicada por la variable i, se obtiene la ecuación 1.5. De la misma manera, sustituyendo z por θ en la ecuación 1.4, se obtiene la ecuación 1.6. Al sumar 1.5 y 1.6 se obtiene la ecuación 1.7. Si se dan cuenta, ya medio se aproxima a lo que va a ser e a la θ i. Entonces, considerando las potencias de i al cuadrado es menos 1, i a la 3 es menos i a la 4 es 1, y así sucesivamente, y la ecuación 1.7 también hay que considerarla, y sustituyendo z por θ veces i, recordar que θ es un número real, se obtiene entonces que e a la θ veces i es igual a 1 más θ veces i, etcétera, etcétera. Se obtiene esto, que es igual a la ecuación 1.7 previamente calculada. Por lo tanto, la ecuación 1.8 es realmente la proposición 2. La proposición 2 se ha demostrado. Considérese dos números complejos, z y z', y θ es un número real que representa un ángulo, que representa el ángulo entre z y z', como se muestra en pantalla. Z número complejo, z' número complejo y θ es el ángulo entre ellos dos. Considérese también un número complejo W. Si se dan cuenta, tiene módulo 1, su norma es 1, como se muestra en pantalla. W, cualquier número, pero lo que nos interesa de W es su argumento, el ángulo del eje real con el vector W, con el número complejo W. Es bien sabido que los números complejos sirven para representar rotaciones en el plano. Pero ¿cómo es esto? Lo explico en la siguiente proposición. Considérese los números complejos z y z' y el número complejo w, donde la variable compleja y el módulo de w es igual a 1.
El módulo de W debe de ser 1. Y los zetas no, porque pues es el número complejo que yo quiero rotar. No necesariamente tiene que ser 1. Entonces z' es obtenido al rotar θ radianes, el número complejo z. Es decir, z' es igual a W por z, que es igual a esto, que es igual a esto. Y el producto entre números complejos es conmutativo, si se dan cuenta. Es por eso que en la proposición anterior yo quería demostrar que que un número complejo en forma cartesiana se puede expresar utilizando la función exponencial, cosa que es bien sabido. Entonces procedo de la misma manera que en la proposición 1. El número complejo z y z' se pueden escribir en su forma cartesiana. Realmente yo lo que quiero ver es la parte en X, o la parte en el eje real y la parte en el eje imaginario. Sería y veces y y veces y. Y como lo mostré anteriormente, x' es x coseno de θ menos y seno de θ. Y y' es x seno de θ más y coseno de θ. Esta descomposición se hace igual que en la proposición 1 al inicio del video. Entonces, si yo reagrupo la componente en el eje real y las componentes en el eje imaginario, y si factorizo, ustedes pueden corroborar que esto es igual a esto. Hay que factorizarlo ordenadamente y se dan cuenta que esto es realmente W y esto es realmente el primer número complejo Z. Por lo tanto, la proposición 3 se ha demostrado.